Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas en este nuevo programa de Vivir en Conciencia. Hoy una vez más recibimos a Sonia Bernabé, alias Pradipa, experta en el trabajo psicocorporal con su proyecto Pulsion, también es fundadora, cofundadora con Pushan de la escuela RSI. Sonia, bienvenida, estoy muy feliz de conectar contigo otra vez. Gracias, Diego, otra vez que estamos aquí después de unos meses. Gracias. Sí, con Sonia hemos hecho ya dos vídeos que os pondré aquí las fichas, ¿no? Uno de ellos, el último, que es la sanación, que tuvo muchísimo éxito, y otro anterior de qué son las memorias corporales. Y vamos a seguir hoy, Sonia, tú y yo teníamos muchas ganas de seguir hablando un poquito de cuerpo, de sensaciones, de sanación, de trauma, de herida, de un poquito todo esto. Y antes de todo, recordar a las personas que nos están siguiendo, si quieren suscribirse, pues una excelente manera de apoyar el canal, poner un me gusta si te gusta y compartir el vídeo con todas las personas que crees que les podría interesar, es lo que permite que crezcamos. Ahora, publicidad hecha, pasamos al tema de hoy. Bonito. Sonia, bueno, te he presentado rápidamente, no sé si hay algo más que quieras aportar a esa pequeña Bueno, presentación. está perfecto, ¿cómo está? Vale. Perfecto, sí. Pues mira, hoy me gustaría mucho hablar contigo. Vamos a lanzar la pregunta así un poquito grande. ¿Qué es el trauma? Porque estamos en una época, en un momento, donde en el mundo de las terapias estamos hablando muchísimo de cuerpo, de somático, de trauma, de heridas, de respuestas traumáticas. Lo estuvimos hablando un poquito antes, ¿no? De empezar la grabación. Hay mucha neurociencia ahora bueno, que estamos utilizando la neurociencia para explicar muchísimas cosas, es decir, las hormonas, los neurotransmisores que circulan en nuestro cuerpo. Hay como todo un interés muy grande, cada vez más grande, desde los psicoterapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera, y de las personas que consumen esas terapias también, del público en general, por lo que es la somática, lo que es el cuerpo, ¿no? La relación entre el cuerpo y la mente, cómo uno influencia a otro. Y sobre todo, algo que ya se sabía, pero que ahora creo que está cogiendo auge, la conciencia de que en realidad muchas de las vivencias, bueno, las dificultades que tenemos en la edad adulta, básicamente, que sean relacionales, que sean personales como tipo una depresión o problemas con relación de pareja, con mis amigos, con mi trabajo, la dificultad, por ejemplo, de conseguir los objetivos que me pongo en la vida, que todo ese tipo de cosas, se nos estamos dando cuenta que en general está relacionado con cosas que vivimos en la infancia, ¿no? Entonces, estoy haciendo como un cuadro un poco general ahí, porque cuando tomamos conciencia de que en general esto está relacionado con cosas que pasaron en el pasado, enseguida llegamos a esa famosa historia de trauma, de huella traumática, de todo está imprimido en el cuerpo y eso hace que tienes un comportamiento y un patrón de conducta. Entonces, mi pregunta, Sonia, ¿puedes poner un poco de orden en todo lo que acabo de decir, por favor? Primero, ¿qué es un trauma? ¿Qué es una huella traumática? ¿Qué no es trauma? A ver si te apetece un poco entrar ahí. Bueno, vamos poco a poco, sí, vamos calentando motores. Así lo primero que me viene al mencionar la palabra trauma, me viene la palabra disrupción. Me viene que algo se quedó fijado y es una disrupción en el sistema del individuo, tanto en el sistema neurovegetativo como en los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Una cosa es el evento traumático y otra cosa es la huella traumática. Son dos cosas diferentes. Muchas veces hablamos de lo que me ha ocurrido, ¿no? Pues he tenido un accidente o he sufrido un abuso o he tenido una cirugía o una anestesia mala y demás. Y muchas veces hablamos de eso como si fuese el trauma. Eso es el evento traumático, ¿ok? Incluso dentro de lo que es un evento, para que deje huella de trauma, tiene que tener una serie de cosas, digamos, se tienen que dar una serie de cosas para que me vaya dejando lo que realmente es el trauma, que sería la huella que esa experiencia que yo he tenido me ha dejado. ¿Ok? Entonces muchas veces hablamos de trauma como si fuese eso que yo he vivido, cuando en realidad eso que yo he vivido no es el trauma, eso es el evento traumático. Y es bien interesante cuando lo ponemos luego en la práctica. Si el trauma fuera el evento que yo he vivido, no habría posibilidad de renegociación, no habría posibilidad de sanar el trauma. Eso es fácil de verlo. Si a mí me ha atropellado un coche, si yo he tenido una cirugía muy traumática, si yo he tenido un abuso y demás, eso ha sido.
este evento traumático no hay manera de quitarlo de mí, pero la huella que deja eso es lo que es el trauma y lo que se puede entrar a mirar. ¿Ok? Entonces Mm. es fácil de discernirlo. Y luego hay otra cosita más. No todos los eventos que son estresantes dejan huella de trauma. Y otra cosa más, no todos los eventos, en función de quién lo vive y en función de los rasgos de su categoría de carácter, le va a dejar las mismas huellas, o sea, dos personas, dos individuos viviendo dentro de que no es posible que se viva exactamente lo mismo, ¿no? Pero imagínate en un mismo accidente dos personas o un abuso dos personas, ¿no? Pues tiene que haber, aparte de que, se tiene que dar que el evento como tal tenga que tener tres cosas, que sea algo demasiado rápido, intenso y temprano en el tiempo, tiene que tener una buena dosis de estrés y me tiene que dejar una huella. O sea, tiene que dejar una disrupción en mi sistema neurovegetativo y una fijación. Pues en función, dos personas que puedan vivir exactamente lo mismo, más allá de eso, que eso es algo que a mí me gusta trabajar mucho también desde Pulsión, desde el trabajo psicocorporal que hago, hay que tener en cuenta que los rasgos de carácter también van a ser un punto a favor o no de que me deje más o menos huella. ¿Mm? Mm. Entonces, Wow. yo para eso yo se le doy mucha importancia a eso. Sí, Claro. Sí, es como una sinergia efectivamente entre el rasgo de carácter, supongo que ahí te refieres a los caracteres desarrollados por Wilhelm Reich, o... tiene mucho que ver con Wilhelm Reich y luego también un discípulo de él, que fue Alexander Lowen, que hizo un mapeo, Ujú. ¿no? De alguna manera. Entonces ahí hablamos mucho en función de cómo yo he ido pudiendo estructurar mi coraza, tanto muscular como caracterial, voy a tener diferentes herramientas a la hora de salir de un trauma o de vivenciarlo o de que me deje más o menos huella. Eso se ve mucho, por Claro. ejemplo, en un trauma de abuso, ¿no? Pues en función de, ya tiene que haber una historia, ya tiene que haber algo en la génesis del individuo para que a la hora, por ejemplo, se me ocurre porque es algo que se ve mucho en consulta, ¿no? El trauma de abuso, por ejemplo, pues en función de mi historia, en función de lo que yo haya venido viviendo ya en casa, en el entorno familiar y demás, eso me va a marcar o me va a dar unas herramientas para poderme defender o no, o poderme quedar más fijada o más en disrupción que si tengo otra categoría, otros rasgos. O sea, que es interesante. Claro. La historia Oh, del sí, es individuo. muy, claro, es muy Mm, interesante porque al fin y al cabo, muchas veces creo que hay una confusión entre lo que es el trauma y lo que son las heridas de la niñez, por ejemplo, ¿no? sí, Esas heridas que van forjando tu carácter, ¿no? Que son heridas principales que sentimos todos intrauterinas y sí, durante la infancia muy pequeña. Y eso forja tu carácter y tu carácter es lo que, efectivamente, lo que tú traes luego, ¿no? El trauma sería la sinergia, bueno, perdona, la huella traumática sería la sinergia entre tu carácter que se ha desarrollado en base a algunas heridas o a algunas vivencias X y el evento traumático, ¿no? Que por eso para todo el mundo el evento traumático no va a generar la misma huella porque depende de tu carácter, ¿no? exacto. O sea, hay un hecho, que hay algo que ha ocurrido, que es un evento importante y que tiene esas tres connotaciones que tiene que tener para dejarme huella, eso es un hecho. Pero es ver, y luego a lo largo de la infancia es lo que se llama el trauma de desarrollo complejo o el trauma de apego, trauma emocional, que se puede decir de las tres maneras, que es un poco lo que nos va a ir fundamentando los diferentes rasgos de carácter en función de lo que vayamos viviendo y de lo que el niño haya tenido que, el grado de acorazamiento y a la edad más temprana o no, que haya tenido que acorazarse. Por eso hay que intentar evitar que el niño se acorace lo más pronto posible, o sea, intentar evitar que se acorace lo más tardío posible. Pues bueno, para eso está lo que es un ambiente de seguridad. Ahí entraríamos, es un poco más complejo, ahí entraríamos ya también en el mundo de la psicopatía o de la sociopatía, ¿no? En los primeros años de vida Mm, es algo que se gesta más en casa, que es la psicopatía y el cuidado que hay que tener a la hora de, cuando hablamos de las heridas, es el cuidado que hay que tener a la hora de cubrir ciertas necesidades, que sobre todo son las necesidades de afecto. Yo suelo ver mucho esto en consulta en cuanto a las necesidades y saber discernir bien lo que es una frustración primaria de afecto que un niño no debería de tenerlas que transitar, a lo que es una frustración secundaria, que es más del día a día o de que quiere algo, que se le antoja algo y son cosas diferentes. La mm, realidad de la sociedad ahora, que ha cambiado mucho y ha pasado de ser una sociedad más neurótica antiguamente a una sociedad más fronteriza ahora, es que eso lo explica muy bien un pediatra fantástico que hay, Carlos González, es que en la historia de la humanidad jamás los niños se han criado tan solos como ahora.
O sea, Mm. está claro que está habiendo un trauma de desarrollo importante y que va a traer un efecto a largo plazo en una futura En- sociopatía. Se están dando Entonces, pasos. Sí. para, ya estás haciendo una predicción de aquí al futuro, sociópatas, pero ya los estamos viendo, ¿eh? Nos están gobernando, quiere Estamos decir que... viéndolo en consulta, incluso ya se está viendo en niños de edad muy temprana, 12, 14 años, o sea, eso es algo que ya se está viendo. Hay Mm. una nueva, bueno, hay un nuevo fundamento social, eso es un hecho que tiene que ver ¿Puedes con, definir rápidamente sociopatía? pues tiene que ver con una desconexión muy potente entre la pulsión natural y la desconexión con lo social también. Es como que no hay una salud en la relación entre mi yo más interno y lo social. Entonces, gente que tiene una disrupción y una disociación de la realidad importantísima, donde no son Mm. capaces de ver al otro. Claro. Mm, Para comprender un poco mejor, porque como seguimos con lo del trauma, a mí me apetece que este vídeo sea mucho de aclaración y de educación, porque hay ok, muchísimo lío, yo mismo a veces. ok. Entonces, has hablado de trauma del desarrollo, trauma en relación con el apego, ¿no? La teoría de los apegos. Entonces, eso es como un tipo de trauma, y luego hay otro tipo de trauma que es más el trauma, pues, al que te referías, ¿no? Una cirugía, una anestesia, un accidente, ¿no? Eso ¿Son dos es. cosas diferentes? Son cosas distintas. Normalmente lo que sí Vale, o sí todos tenemos es trauma de desarrollo, trauma de apego, claro. que lo que has mencionado tú antes tiene mucho que ver ya desde el momento de la gestación. Es importantísimo ya el momento del parto, las primeras semanas, los primeros meses, años. Todo eso es lo que hablamos de trauma de desarrollo, trauma de apego, en todos los años en los que el niño se está criando y se está desarrollando, y que puede haber luego otro tipo de traumas dentro de ese trauma de desarrollo también a lo largo de la edad de la crianza del niño, o incluso nosotros ya en el mundo adulto con diferentes categorías, y pueden ser ya otros eventos que también están ahí, bueno, que también tienen sus huellas y que también hay, sobre todo porque hay que diferenciar porque la manera de tratarlas es diferente. La manera de Vale. tratarlo en consulta debería de ser un abordaje diferente. De la misma manera que tiene que ser un abordaje diferente en función de lo que intuyes, cuáles son los máximos rasgos de carácter que tiene ese cliente, ese individuo. Es un poco Claro. complicado, es un poco complicado, No, pero pero es es importante poner muy... luz porque es algo que funciona. O sea, es verdad que el trabajo con trauma, tanto en mi caso, por ejemplo, tanto desde el trabajo psicocorporal, que es un poco todo el trabajo del trauma, tanto de desarrollo como por haber tenido un impacto o por haber sido un trauma, por ejemplo, de ataque inescapable, como es un abuso, o un trauma que se llama, por ejemplo, de Agai, que puede ser una anestesia y demás. O sea, hay diferentes maneras que yo los puedo abordar desde el trabajo facial y desde el trabajo del toque, tanto de tejido profundo como de fascia, porque entiendo y porque veo que el trauma, la fijación, la disrupción está en el tejido del ser humano. O también yo trabajo desde Somatic Experiencing, que va muy, muy, muy bien para todo tipo de traumas. Claro. Donde ya la huella es muy bestia, donde es muy grande y requiere, pues bueno, de un tempo, requiere de unas maneras, de unas formas que quizás son más lentas, o todavía con un extremo más cuidado, porque tiene que ser así. Mm. Sí. Ujú. Claro, entonces, si te entiendo bien, ¿no? Todos y todas estamos traumatizadas, hemos vivido un trauma del desarrollo, ¿no? Es lo que también se conoce más comúnmente con las heridas de la niñez, ¿no? Con ese famoso libro de Liz Bourbeau, Mm. Rechazo, Abandono, Inseguridad, Injusticia, Traición y Y abandono. Humillación, creo. Que bueno, que es una manera de ver lo que es también interesante, bonita, pero es verdad que a mí siempre esos libros me faltaba algo más, ¿sabes? No sé, algo más terrenal, algo más sólido, ¿no? Mm, mm. Me parecía siempre bastante poético. Ok. Y está bien, pero es verdad que esta es la teoría del apego, la teoría del trauma de desarrollo, y aparte los traumas que tienen que ver ya con un evento traumático en general más potente, ¿no? Y eso no lo tenemos todos, ¿no? Eso es. Yo el trauma, a mí me encanta cuando igual las mamás, futuras mamás o mamás de niños pequeños me dicen: Sonia, dime que no le estoy traumatizando, dime que no le voy a generar trauma. Yo siempre les quito, porque también hay que desdramatizar, ¿eh? A mí hay una frase que me encanta que en su momento, hace muchos años, me dijeron también, es bueno, que tu hijo es hijo tuyo y de tus límites, ¿no? Hay que partir de la base de que sí, les quito de pedo enseguida y les digo: sí, lo vas a traumatizar, ¿no? Porque es como que
Pues claro, porque estás viva, porque te pasan cosas, porque estás en el campo, estás viviendo como puedes también y estás aquí y estás para vivir esta experiencia. Y claro que le vas a traumatizar, entendiendo que bueno, pues que de 1 o 2 a 10 pues que sean un poco, yo siempre me río con ellas, ¿no? Y con los papás, pues de andar por casa, ¿no? Que no sea algo que sea bestia. ¿Por qué? Pues porque tú también vienes de ahí. ¿Quién tuvo la suerte de tener unos papás totalmente regulados? ¿Quién tuvo la suerte de tener unos papás totalmente presentes? Bueno, pues es muy complicado. Eso por un lado, lo que es en el entorno más de la primera infancia. Y luego, pues cómo nos lanzamos al mundo y cómo está la sociedad. Es que también somos fruto de eso. Entonces es prácticamente imposible. No, no hay nadie que no esté traumatizado, que no tenga un trauma, que no tenga las heridas. Yo siempre digo que el adulto es un conjunto, entre otras cosas, pero también es un conjunto, es un saquito de traumas. Y está bien, forma parte de, es en lo que estamos, ¿no? Y luego está la neuroplasticidad cerebral, luego está la capacidad de poder sanar o de poder renegociar todo eso, porque por suerte esa fijación y esa disrupción, bueno, se puede renegociar. A mí me gusta mucho hablar más que de sanación de trauma, me gusta más de hablar de renegociación de trauma. Bueno, pues se puede tratar y se puede hablar de ello, porque es verdad que somos laxos, porque es verdad que somos elásticos y porque es verdad que hay una neuroplasticidad más allá incluso del cerebro, sino que es que se ven todos los tejidos. Es alucinante cómo pones la mano para trabajar un cuerpo o a nivel de fascias y cómo todo eso está pulsando, ¿no? Cómo todo eso está en continuo movimiento y cómo lo ves, cómo eres testigo de eso y cómo se da de repente, cómo se vuelve a dar el flujo de la vida. ¿Qué sería salir del trauma, no? También, pues sería también la renegociación donde sientes que vuelves al flujo de la vida. ¿Y en qué lo notas? Primero en ti, en que percibes y sensas tu propio cuerpo, lo que es la propiocepción y tu propia interocepción, que lo sensas ya de otra manera y que también estás en el mundo de otra manera. De repente empiezas a darte cuenta de que no te identificas con todo, de que ya sientes que no eres el ombligo del mundo, de que puedes en un momento dado atestiguar las cosas y que sientes que ya no te afectan tanto, de que no te lleva tanto la vorágine social. Pues todo eso es que uno va sintiendo como más, a mí me gusta llamarlo como más espacio, ¿no? En el pecho. Yo cuando voy viendo que hay cosas que voy renegociando, que me van cayendo fichas o que también cuando lo atestiguo en la consulta, ¿no? Es ir viendo cómo. Además es que en consulta, por la resonancia, ¿no? Y con eso lo sabes igual que yo también tú, cómo se nota que el propio campo en ese momento cambia, ¿no? Como de repente parece que llega aire fresco a la consulta, ¿no? O que entre los dos hay como un espacio que se regenera o que es diferente. Y dices, wow, ¿qué ha pasado? Pues eso es algo que a mí me gusta llamarlo pulsión, que es como el latido, pero incluso Peter Levine lo llama pendulación, ¿no? También, que es como la capacidad que tenemos de la pulsión, ¿no? De la contracción y expansión. Cuando eso se devuelve a tu organismo, ok, ya vamos, Mm, ya vamos, es claro. como, bueno, pues ya voy saliendo de la fijación, ¿no? Y como trauma sería eso, sería una fijación y una disrupción de haberme quedado también muchas veces en congelación, en un estado ahí como de tensión crónica y estar ahí en un no latido, ¿no? De vida, Mm, en una no pulsión de vida. Y lo notas en todo, no salen las cosas. Y no es que no salgan mm, de una manera egoica como yo quiero, qué tal. No, no, no salen. Es como, ¿qué mm, pasa, no? Que no, ¿qué pasa? Que no hay felicidad, ¿qué pasa? Que no hay flujo, ¿qué pasa? Que no hay alegría de vivir, porque esto va para mí, desde donde yo trabajo trauma y desde donde yo trabajo el trabajo también psicocorporal, va de la mano del goce y de la alegría de estar viva, de claro. sentir, porque para mí eso es al final mucho trabajo que es, por eso yo lo llamo pulsión también a mi trabajo, porque para mí es la pulsión de la vida, pero la pulsión también sexual, ¿no? La pulsión del movimiento del latido en absolutamente todo, ¿no? Y eso sería estar renegociando el trauma, ¿no? Mm. Mm. Gracias, es un encanto escucharte siempre. Tan apasionante, tan apasionada también. He Tan apuntado algunas vehemente. cosas. Sí, apunté algunas cosas de lo que dices. Mira, es interesante porque es verdad que lo hablábamos antes también. 2025, un año intenso, ¿no? Un año que viene para sacudir un poquito el plátano, el árbol y que Sí. caiga lo que tenga que caer, ¿no? Y Mm. creo que todos y todas lo estamos sintiendo colectivamente. Hay una necesidad ya de dar esos pasos, de afrontar la realidad
Y la realidad, a mí me gusta mucho ver que la realidad no tiene nada que ver con lo de fuera. La realidad tiene que ver con cómo yo estoy percibiendo, yo estoy sintiendo, yo estoy fluyendo o no con lo que acontece, ¿no? Lo que llega a mí, cómo yo lo estoy vivenciando, ¿no? Esa es la realidad, cada uno vive una realidad interna muy distinta al fin y al cabo, ¿no? Y afrontar la realidad justamente es empezar a poner esa mirada hacia adentro. Sé que las personas que van a ver ese vídeo lo más probable es que ya tengan costumbre de poner la mirada hacia adentro, pero es algo que estamos colectivamente llamados a hacer incluso más desde un punto, creo, un poco ir soltando. Objetivos, falsas creencias, vale, voy a poner la mirada para conseguir, pero más bien, a mí me gusta mucho porque has dado dos palabras que me parecen claves, que es una regulación y otra presencia. ¿No? Esas dos palabras que has puesto. ¿Cómo puedo estar simplemente presente ante mí para permitir la regulación? ¿No? Es verdad que si, por ejemplo, voy a pues, a una terapia tuya, ¿no? De pulsión, seguramente a través de tu tacto, de tus manos, de tu conocimiento, me vas a ayudar en esa regulación. Y siempre es súper bonito que alguien de esa manera te toque, te ayude a regularte, te escuche, porque al fin y al cabo el resultado de tu tacto es porque hay una escucha y una presencia que te permite sentir, ¿vale? Por dónde hay que poner la mano, ¿no? No vienes con un protocolo de, porque la fascia es un número uno con la 43, no sé, hablo así, no tengo ni idea, pero es un sentir, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos cada vez más en esos tiempos de tantos tumultos, de guerra, de conflicto interno, externo, volver a esa presencia, ¿no? Volver a esa presencia para permitir esa autorregulación que la vida, como tú lo estás diciendo, está pulsando permanentemente. Y eso mira, me resuena un montón con... Yo antes practicaba mucho el sacral, ¿no? Hice un par de formaciones, me formé, de lo que más me formé realmente es en sacral. Al fin y al cabo, si lo miro, en años, quiero decir. Ujú. Y toda la esencia de esa técnica es presencia, escucha y dejar que la regulación se haga, ¿no? Y yo sé que tu trabajo va un poco por ahí, es un poquito más, vamos a decir, hay más aspecto físico también, ¿no? De tacto, pero es eso la esencia, ¿no? Y cómo creo que es importante, porque al final has hablado de regulación, de presencia y de que gracias a la renegociación que ocurre cuando estamos presentes y permitimos la regulación, a mí me viene una palabra clave más, que es la libertad. Que lo has expresado un poco así, pero no has dicho la palabra, ¿no? Gracias a mi presencia y gracias a todo ese trabajo vuelvo a sentirme libre, ¿no? Hablaste de repente hay un espacio, de repente ya el condicionamiento de la sociedad no me influye tanto, de ya puedo tomar mis propias decisiones libres, ¿no? Me vuelvo al momento del COVID, por ejemplo, que en ningún momento a mí se me ocurrió porque me sentía regulado y presente poner una mascarilla en el exterior, por ejemplo, es que era Ujú. me sentía libre de no tener que ser, cojo un ejemplo así, pero podría haber mil, ¿no? Y para mí, me di cuenta en ese momento de que el hecho de que yo tenga la libertad de elegir si pongo una mascarilla o no fuera, era el resultado de un trabajo que había hecho durante años, de justamente ir renegociando mis miedos, mis heridas y todo eso, me da de repente pues la oportunidad de no creerme esa historia, de no creerme de que si estoy de pie me pongo una mascarilla y si estoy sentado en una cafetería me la puedo quitar, ¿sabes? ¿No? Esas historias. Cojo ese Sí, ejemplo porque es muy obvio, ¿no? Entonces, volver a esto, ¿no? Y termino con esto porque sí. tengo la sensación de que si hablaste de alegría de vivir y que al fin y al cabo es la finalidad de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo puede haber alegría de vivir si estoy en cárcel permanentemente? Si tengo una sensación de que no me puedo mover, no hay espacio ni para respirar, ni para pensar, ni para sentir, ni para... ¿Y no te parece, Sonia, que hoy en día la cárcel está apretando, 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 apretando? Y que al fin y al cabo lo que nos está pidiendo es suelta, respira. Eh, A ver, ¿cómo le pongo en orden? Creo que para todo esto lo importante cuando se está acompañando o cuando uno mismo, ¿no? Está haciendo un trabajo, y yo también soy muy partidaria de que uno mismo, ¿no? En su propia intimidad puede también hacer mucho. Creo que tiene que ver, lo hablábamos también en el anterior vídeo, creo que tiene que ver con la capacidad de hacer silencio. Porque la realidad es que también, yo lo que estoy viendo ahora es que hay mucha, en esto que estás trayendo, creo que también hay mucha separación, ¿no?
Entonces no puedo sanar o no puedo renegociar algo si me siento separada de un todo, ¿no? Tiene que hacerse todo eso a ser posible en la capacidad de ir haciendo silencio interno, entendiendo que yo formo parte de todo eso, ¿vale? No como algo separado, no como algo que está afuera, ¿no? Porque eso también es una trampa egoica. Entonces es como cómo conseguir acceder a un espacio de silencio eh, para integrar todo eso y aceptar que eso también está dentro de mí. Porque también es algo que se está viendo mucho en consulta y es que se están haciendo muchas cosas, pero se están haciendo muchas cosas desde el rechazo, no desde la integración. "Ah, es que estoy viendo esto de mí, es que tal, pero es que yo esto no lo quiero, es que esto no me gusta, es que esto es incómodo, es que mira lo que me pasó, es que no. Ok, ok, ok. Esto también soy yo. Entonces, parte por generar un espacio de silencio. Muchas veces en las sesiones de Somatic, por ejemplo, hay muchísimo silencio. También muchas veces hay una acción que es mínima, otras veces hay un tempo donde se está mucho tiempo ahí, porque hace falta tiempo. Entre otras cosas, trauma fue falta de tiempo. ¿Vale? Y lo que tenemos delante cuando tenemos a un individuo, por muy adulto que sea, tenemos a un niño en un momento dado o tenemos a una persona a la edad a la que vivió ese evento o la edad a la que se quedó con el movimiento, con el pulso de la vida disruptivo, ¿no? Con la que se quedó en fijación. Entonces, para mí, toda la movida de ayudar y toda la movida de hacer cosas parte de la base de generar silencio interno. El tiempo que lleve, y no es un tiempo de reloj, es un tiempo de ir entrando en ese espacio donde no me siento separada de un todo, porque yo también tengo mi propia psicopatía y mi propia sociopatía, está dentro de mí también la sociópata. Entonces es como cuidado con la trampa egoica de ponerlo fuera, ¿no? Porque yo lo que veo mucho también es que vamos mucho en busca de la felicidad, ¿no? En busca de incluso ese movimiento que a veces hacemos, ¿no? De que es que me agobio, es que me agobian, es que cuidado con eso, ¿no? Porque se trata un poco de ir haciendo silencio hasta un punto donde vayas vislumbrando poco a poco ciertos puntos de paz, de espacio. Y luego lo otro simplemente es una consecuencia de ir haciendo espacio. Para mí la libertad, para mí la sanación, la renegociación no es más que la libertad de la sexualidad, una sexualidad sana, algo tan sacral como eso. Parte de que eso esté sanado, las relaciones, la relación de pareja. Creo que estar en un espacio en eso de salud no es más que la consecuencia que viene después sin ir a buscarlo. Yo normalmente con parejas no suelo hacer un trabajo desde ahí, porque me parece que no es donde tengo que poner el foco, sino un poquito previo. ¿Cómo vamos a ir interiorizando que toda esa, yo suelo decir siempre que en otras veces también ya te lo he dicho, que hay que olerse la mierda, ¿no? Que toda esa mierda también la tengo yo, también está interna, también está dentro Claro. de mí. Vale. Entonces, lo primero que tengo es que aceptar que tengo mucho ruido interno, que no doy pie con bola, que no sé ni por dónde me da el aire, que soy un niño muchas veces o una niña jugando a ser una adulta, que eso es algo que también hay que dar un sí, porque también es real. Ahora mismo somos millones y millones de niños jugando a ser adultos. Estamos jugando a las casitas, jugando a hacer parejas, estamos jugando a las casitas, jugando a ser, yo qué sé, ayudarnos. Bueno, yo creo que es un poco lo mismo y que todo es egoico y que todo es el yo, el yo, el yo. Cómo poder acceder a un espacio de silencio donde decir, ok, toca olerse esto, toca estar un tiempo aquí. ¿Esto es mierdoso? Sí, y a la vez pues soy el resultado de esto que viví. Pero eso no me tiene por qué anclar en una realidad, porque también hay algo que se está viendo mucho a cuenta del niño interior y de la niña interior, es que mi niño interior sufrió mucho, es que no me... Ya, ya, ya. Pero bueno, desde la adulta o el adulto recursado, dándole un sí a todo eso, pero real, con espacio de silencio, con honestidad, con integridad, de decir, ok, ok, tengo a la víctima interna, pero también tengo al victimario, tengo a las Mm, dos dentro, no soy una ni claro. soy lo otro, ¿no? Es como que, y cuando ya hay integridad y cuando ya hay honestidad de todo eso, entonces podemos empezar a decir que hay una renegociación de todo eso. Porque si no, lo que está Mm, ocurriendo es que estamos haciendo un montón de procesos, pero desde el rechazo más absoluto. claro. Entonces, Sí, bueno, yo es creo muy que importante lo... Sí. sí, un poco va por ahí, yo creo que. Sí, lo que traes a mí me parece primordial, ¿no? Es algo que cuando te decía antes, ¿no? Que tengo la sensación de que al final la realidad es lo que yo, es lo que ocurre adentro de mí en relación con lo que hay fuera.
va un poco por ahí, ¿no? No siento que haya posibilidad de nuestra manera de hacer otra cosa que ir hacia adentro y que encontrar efectivamente lo que tú traes, pues el silencio. Personalmente lo hago a través de la meditación, pero bueno, supongo que hay otras maneras Sí, 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 de sí, llegar ahí, perfecto. pero para mí es La la base, sí, sí, total. práctica estrella para cualquier tipo de proceso, de lo que sea, ¿no? Ujú. Y, y mira, hay algo ahí que me fascina, ¿no? Em, cómo lo digo? Bueno, lo primero es, efectivamente, el mundo que yo vivencio es interior, siempre. Entonces, adentro de mí está mi propia cárcel, es decir, mis creencias, mis bloqueos, patrones psicoemocionales, energéticos, lo que cada uno quiera. Adentro, más adentro de esto, seguramente, pues está esa luz, esa capacidad de, efectivamente, de expandir y poner más espacio. Y, y a la vez, eh, esa cosa que tú has dicho, ¿no? Primero el silencio para poder ir a sentir que no estoy separada o separado, ¿no? Y a mí lo que me fascina es darme cuenta de que seguramente, no sé si el 99, igual ya es el 92% del tiempo, no lo sé, igual he ganado un poco más de porcentaje, me siento separado. Esa es la realidad, ¿saben? Cuando hablamos de aceptación, a mí me pasa lo mismo. Yo milito mucho internamente hacia mí mismo y lo practico y lo transmito así por una espiritualidad humanista. Es decir, donde el ser humano, como ser humano, con su alma, con su ser divino y con su ego, porque su ego es la mayoría del tiempo está identificado con el ego por muchos conocimientos que tiene, esté en el centro de la práctica. No que quitemos Dios o cualquier técnica que queramos poner en el centro de nuestra atención y nuestra práctica, pero que al contrario, lo que esté en el centro sea el humano que encarno, que soy, ¿no? Volver a esta visión, sin confundirme totalmente con el ego, porque no soy solo esto, pero integrando también los dos otros aspectos, álmico, energético y del ser impersonal, que al final es nuestra naturaleza profundo, es un gran yo soy, punto, ¿no? Ujú. Entonces, te quería decir eso porque me parece fascinante que también a veces se nos olvida que en realidad estamos en una identificación constante, que en realidad estamos sintiéndonos separados constantemente y que incluso la sensación de separación es lo que permite esta encarnación justamente, ¿no? Entonces, todo eso es como para mí una paradoja. Porque ese es, y me encanta, porque cuando yo llego a una paradoja siento que estoy tocando la verdad. Porque yo estoy convencido de que Dios ha puesto, o lo divino, o cada uno lo llama como quiere, o el universo, ha generado paradojas para poner en jaque la mente humana. ¿Sabes? Como, pues ya está, ya no vas a poder ir más allá, ¿no? No eres separado, esa es tu realidad, lo puedes tocar, puedes sentir esa no separación, pero no puedes funcionar desde ahí. ¿Entiendes? De una cierta manera. Porque tengo que asumir que, aunque yo pueda estar en la sensación de no separación, tengo que asumir que para el juego tengo que pretender que estoy separado, ¿entiendes? Es como este rollo, ¿no? Sí. Entonces, me venía un poco eso al hilo de lo que estabas contando, ¿no? De la gran aceptación y para poder integrar, como tú dices, integrar realmente las cosas. Y creo que es un proceso. Seguramente hay maestros que lo han logrado. Yo toco de vez en cuando la no separación. Y cuando la toco me doy cuenta de que no puedo funcionar en el mundo así, pero es ahí donde yo he llegado. Cada uno ya tiene sus Eso es, experiencias. eso es. Y también tiene que ver con, porque también puede ser una respuesta de trauma todo esto. O sea, para mí va de la mano, o sea, entiendo lo que estás diciendo y a la vez creo que también puede ser una respuesta de trauma el todo este rifirrafe, ¿no? Del que estamos hablando. Eh, yo voy, ahí voy mucho a la sensación sentida, ¿no? Voy mucho Mm, dentro de lo que es la terapia, dentro de lo que es el proceso, tanto en el mío personal como cuando acompaño. Creo que no va tanto de la mano de lo cognitivo, ni de estar ahí volviéndonos locos con esto, lo otro, la separación, la no separación, el yo, el no tal, sino que en un proceso terapéutico ir a la sensación sentida de qué es lo que está pasando y lo que estás vivenciando, ¿no? Yo cuando puedo llegar a tocar eso que hablamos de la verdad o eso que hablamos de una espiritualidad o de algo más real, para mí va de la mano de la sensación sentida, que es algo que comparto mucho también con mis consultantes, cuando acceden a la vulnerabilidad, ¿no? Para mí, mm, acceder a la vulnerabilidad dentro de un espacio terapéutico me parece que es cuando de verdad, incluso suelo decirles que es cuando me parece que empieza lo interesante, ¿no? Es como, ok, qué bueno, porque mientras tanto creo que también sigue siendo una respuesta de trauma llevarlo a lo cognitivo, llevarlo a lo estructurado, llevarlo a esto, lo otro.
lo podemos llamar como quieras, lo podemos, si fuera, que sí dentro, pero la realidad es que toca estar, amigo, la realidad es que toca estar y que para ir renegociando cosas, sí o sí, tienes que poder acceder a tu parte vulnerable. Tienes que poder llegar Mm, ahí. Y hasta que eso no se da, en esa sensación sentida donde todos los poros de tu piel están tocando lo vulnerable, que es donde hay una renegociación también, porque mucho de la psicopatía y de la sociopatía es que no hay un contacto con la vulnerabilidad. Por eso no hay una posibilidad de empatizar con lo de fuera, ¿no? Por eso estamos todos como estamos, porque en realidad, más allá de incluso la separación que hay, es que no hay una conexión interna con la propia vulnerabilidad, porque nos da pánico conectar con eso. Y en realidad va por ahí, va por ahí. mm, Es poder totalmente. soltar y poder acceder a esa parte vulnerable. Y eso pues es pico y pala, es que eso es horas y horas de estar ahí en un espacio terapéutico, en un espacio cuidado, pero hacerlo y permitirte esas crisis ya de una manera controladas que no te pudiste permitir o que no se pudieron dar porque no hubo un espacio de seguridad. Porque al final de lo que estamos hablando todo el rato, trauma, no trauma, eventos, es que no hubo un espacio de seguridad o bien en un trauma que se ha ido dando a lo largo del desarrollo cuando he sido niña, donde no me he encontrado un espacio de seguridad y no me he encontrado unos adultos regulados donde pudiesen contenerme, o que en un momento dado por la vida me he visto en un evento, por lo que fuera, accidentes, abusos, por lo que fuera, donde en cualquier caso me sentí totalmente vulnerable. Hice lo que pude y pude muy poco. Y entonces eso es, pues para mí es la base, ¿no? Dentro del proceso, Mm, más allá de... Porque a veces es verdad que lo cognitivo ayuda y hay que estructurar las cosas y que da un poco de orden, pero creo que al final lo que verdaderamente ayuda a la hora de la renegociación de trauma tiene que ver con que se dé dentro del espacio terapéutico un espacio de seguridad. Se tiene que dar. El cliente, el consultante tiene que sentir que ahí hay un espacio de seguridad y que el terapeuta también está regulado, que al menos hace lo que puede también y que está en su propio proceso también, ¿no? Y eso es importante. mm, Para que se dé algo que se tiene que dar entre los dos, ¿no? Que es como, vamos juntos en esto, ¿no? Entonces, claro. creo que va más por ahí, ¿no? Que toda esa espiritualidad o esa parte más humana yo la llevaría un poquito ahí. Creo que se da, o que se da esa conexión de que a veces tocamos o llegamos a palpar una verdad diferente, de verdad, creo que va de la mano de cuando te permites, es como, que esto es lo que hay, estoy vulnerable ante esto, y yo creo que sí que se puede funcionar de ahí, fíjate, yo creo que sí que se puede funcionar desde ahí. Creo que creo que es peor la pelea por no querer funcionar desde el sentimiento o desde la sensación de sentirme parte de un todo y esa resistencia que hago como que para mí puede ser una respuesta de trauma también. Creo que es mucha más la pelea y que es agotador, no tenemos más que ver lo agotados que estamos todos, que tiene mucho que ver con la pelea interna que nos traemos, a cuando en un momento dado dices, pues esto es lo que hay, pues hoy hay esto para comer y esto es lo que toca comer. Cuando hay una conexión con eso, cuando estás vulnerable ante eso y cuando realmente no hay un quererlo modificar o querer hacer algo con ello más cognitivamente y te das a la experiencia, creo que ahí se toca algo realmente bello. Y son experiencias que van marcando un antes y un después en la renegociación de esa disrupción, de ese trauma que has vivido. Mm, Mm. Y mm, lleva tiempo de silencio, lleva tiempo de estar, lleva tiempo de ir sintiéndote poco a poco en un espacio de seguridad, de ir recordando al cuerpo que ya pasó, de ir recordando que solo son memorias, porque mucho del dolor que tenemos realmente es que tenemos memoria. Hay una memoria corporal y que duele y que hace daño, que está ahí, que dices, hostia, ¿esto qué más? Esto, wow, y apartas la mano, ¿no? Pero en realidad no es más que mm, una memoria de trauma. Entonces, nos hacen falta espacios de calidad, nos hacen falta espacios de regulación real, en conjunto, común, en comunión, por separado, en cuanto a, quiero decir, de manera individual, pero espacios reales donde, en este caso como tú y yo, nos podamos dar a una corregulación. Ahora mismo esto se está dando una corregulación mutua y eso es bien interesante. Y esto es una renegociación de trauma, y esto es un compartir, y esto es una comunión, y esto es un poderte abrir a una vulnerabilidad. Y va por ahí. claro. Y estamos muy Pues muchas necesitados. gracias, sí, Mm, sí, sí. mm, Además, sí, de hecho, es curioso, ¿no? Yo
Em, entiendo ahora que te referías sobre todo al espacio terapéutico. Sí, sí, Me refería yo más a la vida externa, la sí. vida del día a día, pero al fin y al cabo como los dos son vasos comunicantes y como justamente, ¿no? No se trata de uno u otro. Te tengo un par de preguntas para ti, que al fin y al cabo sigue siendo mi profe, eso no ha cambiado. Lo primero, has hablado de vulnerabilidad y ahí, claro, para mí el concepto que tengo es muy vulnerable de niño o de niña, ¿no? Hipervulnerable, sentir un dolor muy fuerte, no saber cómo gestionarlo, entonces eso deja una huella y genero un patrón de conducta para evitar volver a tocar ese dolor. Ese patrón de conducta, cuando yo soy adulto, sigue activo, te sigo utilizándolo y ya no me acuerdo por qué lo creé en su momento. Y entonces, pues estoy teniendo una respuesta adaptativa de un niño de 3 meses con un cuerpo de adulto de 39 años, o 40, o 50, o 60. Y es lo que tú decías antes, que somos como niños jugando a ser adultos, casitas, todo eso, ¿no? Entonces, eso es como el cuadro, ¿no? Y la importancia de poder volver a conectar con la vulnerabilidad desde el adulto interno que soy capaz de construir, y eso en general se hace a través de un proceso terapéutico, individual o grupal, Exacto. construye un adulto que es capaz de sostener esta parte para poder visitarla y ir renegociando, que creo que es un trabajo de toda una vida, básicamente, o varias, ¿no? Y ahí voy haciendo mi proceso. Exacto. Entonces, eso es como la imagen que tenía hasta ahora. Y Ujú. ahí tengo una pregunta, porque es también una pregunta de debate, y me encantaría escucharte sobre esto. El tema de la catarsis. Porque tú ya sabes bien, sobre todo en los años 90, 2000, ha habido mucha terapia y todavía sigue activa, que son muy, muy catártica. Yo siento que la catarsis puede ser útil para desatascar, ¿sabes? Como tienes una tubería bien atascada, bueno, vamos a dar un golpe o dos, pero ya está, ¿sabes? Porque hay algo que se está saliendo ahora y por eso me gustaría preguntarte eso. ¿Qué es ese tema de la retraumatización? ¿No? A través, por ejemplo, de terapia o no de terapia, ¿no? De eventos que pueden ocurrir en la vida, pero también en la terapia, porque hay que hablarlo, ¿no? También en terapia, en grupos, en tantra, ¿sabes? Sí, Cosas sí, así. sí, ¿Qué sí. es ese tema? A ver qué nos puedes decir, por favor. Sí, perfecto. Bueno, sobre todo hay que discernir también entre lo que es una catarsis y lo que es una reacción. Yo en mi trabajo, tanto en consulta como, por ejemplo, es algo que le damos mucha importancia también a la hora de la formación en RCI Escuela, hablamos mucho del concepto de abreacción. La diferencia con la catarsis es que en la abreacción estás presente, el individuo está ahí. Y en la catarsis muchas veces no, o sea, se da un movimiento que en un momento dado es involuntario, muy catártico, muy de descarga, que en un momento dado, sin presión y como herramienta, dentro incluso de algunas meditaciones, como herramienta es fantástica, pero a la hora de poder entrar en un proceso terapéutico, no solamente no es eficaz, sino que es preocupante, o sea, que es retraumatizante. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, cuando tú tienes a una persona, a un individuo en un proceso, entendiendo que el trauma no tiene tiempo, o sea, no tiene edad, digamos, porque lo que puedes tener delante, lo que has dicho, es un individuo de 40 años, pero que estás teniendo delante un niño que vivió algo a los 7 o los 8 años. Entonces, tienes que poder llevarle desde el aquí y el ahora, desde su adulto recursado, haciéndose cargo totalmente desde el aquí y el ahora de eso que está transitando en un espacio terapéutico y seguro, recordándole que solo es una memoria, que vaya accediendo a la emoción a través de la reacción. Y además aquí hay una cosa bien interesante que nosotros en la escuela le damos mucha, mucha importancia, que es mucho del trabajo fantástico que dejó Wilhelm Reich, que es que el individuo se va formando de manera caudal. Entonces, puede que estés trabajando una huella, por ejemplo, de abuso y que haya un movimiento muy fuerte a nivel pélvico, muy catártico, claro, y que eso le lleve inmediatamente a mi cliente, que le lleve inmediatamente a un abuso, a una violación. Y si yo no tengo suficiente lo que tengo que tener de estar ahí acompañando y lo que tengo que saber, digo, ay, pues qué bien, pues fíjate tú cómo se está moviendo y lo está sacando y cómo está moviendo la pelvis. Cuidado, cuidado, porque puede que ahí dentro no haya nadie, puede que los ojos se le hayan ido, que esté muerta de miedo y que a ti te parezca porque no sabes ver ni distinguir que lo que está pasando es una catarsis que está en la niña, que está muerta de miedo, que está entrando incluso en congelación después de eso y que le estás llevando al momento del evento traumático. A ver cómo lo traes de vuelta, ¿eh?
A ver cómo la traes de vuelta. Y eso es algo que sí que se está dando mucho en grupos, se está dando en muchas historias de movimientos y de tal, pélvicos y cuidado, cuidado, porque yo me estoy encontrando mucho con eso, con retraumatizaciones en consulta, que igual incluso mi propia cliente o mi propio cliente no sabía que había tenido un abuso, un trauma de abuso, se le ha despertado y ahora hay que hacer un trabajo profundísimo de eso, además multidisciplinar, porque normalmente suelo estar apoyada a diferentes compañeras y compañeros también, porque me parece que tienen que entrar diferentes terapeutas. Entonces, la catarsis como tal tuvo mucha fama y bueno, tuvo su tiempo, ya está, pero ya se ha descubierto que no solamente no es eficaz, sino que es retraumatizante. Hay que ir poco a poco, hay que ir renegociando en algo que se llama desde el trauma titulando, y titular, que es Mm, volverte loco de manera consciente. Si tienes que tener una descarga, que sea de manera consciente, desde el adulto recursado. Pero para eso primero he tenido que hacer un trabajo previo con mi cliente de traerle y de invocar de alguna manera a ese adulto, a esa adulta recursada. Y cuando tengo plena conciencia de que está aquí conmigo y de que está desde el presente y que sabe que está en la memoria, accedo a esa memoria de trauma sabiendo que podemos mm, entrar y abrir, porque eso es otro temazo, saber poder entrar y abrir y cerrar y abrir dentro del espacio terapéutico esas memorias, ¿vale? Porque hay una cosa importante, que lo que ahí se abre también ahí se cierra, ¿no? Hasta la siguiente sesión, mm, donde el cliente se tiene que quedar muy bien orientado después de una sesión psicocorporal. De la sesión que sea, tanto grupal como una sesión de individual, el cliente al final se tiene que quedar bien orientado. ¿Vale? Con mm, una buena propiocepción, con una buena interocepción, que serían los dos primeros sentidos, más los otros cinco sentidos más esteroceptivos, que son los que todos conocemos. En una catarsis muchas veces lo que ocurre es que es imposible que salgan bien. Entonces hay una retraumatización, donde hay muchísima disociación, donde el cliente muchas veces, y se da mucho en los grupos, donde el cliente muchas veces se va disociado o se va en modo fuga o se va peleando y se va muy atascado con una TM, con una mandíbula muy mal, con muchos síntomas después. Pues lógicamente ahí no hay una regulación. Siempre tenemos que ir en pro de la regulación. Y mm, menos, que es algo que repito siempre, es más. Y eso claro. ya se ha descubierto, pero eso ya, o sea, de esto ya se hablaba hace 90 años también. Wilhelm Reich ya traía esto desde la vegetoterapia, que él ya empezó a trabajar, fue el primero que empezó a trabajar el sistema neurovegetativo, por eso llamó a su terapia la vegetoterapia, ¿no? Entonces esto es algo ya muy viejo y que es así, que se ve que funciona. Claro, lo apasionante es que no hemos inventado nada, no vamos a No, inventar nada nunca, no. porque la verdad no se inventa, la verdad redescubre y redescubre y Eso es, se se recuerda y vivencia y se se recuerda y se experimenta. recuerda, eso es. Claro. Pero a mí me parece que es fascinante porque también en el mundo de las terapias pues está esa característica muy actual de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser nuevo en general, tiene que tener un nombre nuevo. Solo, bueno, sin criticar el Kundalini Activation, que no lo conozco, por eso no lo voy a criticar, pero bueno, la Kundalini no es algo nuevo, la activación no es algo nuevo y, bueno, yo pondría también ahí mis warning, Sí, ¿no? Pero bueno. sí. Entonces, lo que a mí me parece es que todo eso, estamos en un mundo donde todo tiene que ser Amazon, lo hago clic, mañana lo tengo, y esto también con la sanación y con el proceso de crecimiento, de la espiritualidad y todo eso. Y has recordado tú unas palabras claves que las voy a nombrar aquí, que es la del tiempo. Todo necesita tiempo, ¿no? Y la naturaleza es nuestra gran maestra y nos enseña que por mucho que le pongas prisa, a un alimento, a una planta, lo único que vas a hacer es la vas a desregular y eso se va a convertir en algo cancerígeno para ti. Entonces necesita su tiempo, sus alimentos. Has utilizado la palabra conciencia. Por eso ese canal se llama Vivir en Conciencia, porque toda la idea, y sé que personalmente a mí me queda un montón de camino, pero es aceptar vivir estando consciente de lo que ocurre, lo que acontece en cada momento hasta donde yo pueda, ¿no? Hasta Total, donde yo pueda. Y para mí total. eso se traduce también por aceptar ver la verdad una vez que la he descubierto de esta manera, ¿no? Cuando se repite, por ejemplo, ayer, un ejemplo para que la gente entienda, ¿no? Ayer estaba en una reunión y una persona dijo, no, porque tú, Diego, no sé qué. Y en ese momento sentí como un poco de enfado mezclado con un poco de vergüenza y me di cuenta de que iba a reaccionar para justificarme, ¿no? Y para mí fue el ejercicio de, respira, no te justifiques, no hace falta.
suelta, ¿no? Porque sabía, siendo consciente de que iba a responder simplemente desde una herida, desde un estado alterado. Entonces, y es como esas cositas pequeñitas que parecen tontas, que para mí son logros inmensos cada vez que me doy cuenta de que ahora lo que voy a hacer es responder desde una herida que no corresponde a lo que realmente soy en el fondo, ¿no? Entonces, vivir en conciencia es esto, ¿no? Y lo que tú traes, toda la información que traes aquí hoy, estoy seguro que ayudan un montón a la gente a que tenga más conciencia, puedan vivir su vida desde ahí y terminar otra vez más con la palabra que has traído, que es presencia, que para Mm. mí es una palabra clave. Sonia, vamos a tener que ir terminando. Me gustaría Mm. preguntarte si hay algo más que tú sientes que te apetece compartir con las personas que nos han escuchado hasta aquí, hasta el próximo vídeo, porque seguro que habrá otro. Bueno, un poco traer lo que has traído, ¿no? Me viene al escucharte que todos podemos poner ese granito de arena, ¿no? Y sobre todo las personas que nos dedicamos al desarrollo, cómo hacerlo desde un lugar también del propio trabajo personal, ¿no? De seguir ahí cada uno en lo nuestro y ese granito de arena de si lo de fuera está rápido, pues vamos a seguir poniendo otro tempo, otro ritmo, ¿no? Y vuelta a lo mismo, no porque algo tenga que ser lento porque sí, sino simplemente el ser respetuosos con el tiempo, ¿no? De lo que acontece, con lo que trae el otro, ¿no? Y así puede ir todo muy rápido, pero que cada uno puede poner ese granito de decir, ostras, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo poner yo aquí? Dentro de lo mío y que yo formo parte de un todo, ¿qué puedo poner yo aquí? ¿No? Pues esto que estás trayendo, ¿no? Porque también soy esa niña, también soy ese ras, ¿no? El querer contestar, también está todo eso, pero ¿cómo puedo acceder, ¿no? ¿Cómo puedo hacer por decir, ok, no voy a reaccionar, voy a respirar, voy a traer esto? Porque creo que es urgente, o sea, creo que estamos Mm, viviendo un tiempo realmente complicado y creo que es urgente que estemos ahí, ¿no? Como mirándonos, pero con verdadera honestidad y decir, ok, porque sin caer un poco en el es que yo soy así, es que yo de niño viví no sé qué, es que a mí me pasó de niña no sé cuántos, y ok, ok, a todos nos han pasado mierdecillas, ah, pero vamos a ver si podemos, ¿no? Porque bueno, por nosotros, por los que vienen por detrás, o sea, que también es urgente por todo, ¿no? Y por todos estos niños que vienen ya y que vienen empujando y que se merecen que esté el mundo de otra manera. O sea, de verdad que sí, la frase yo soy así ya es como, es wow. tremendo. Entonces, Y a mí me parece fascinante que estamos todos de acuerdo para decir que el mundo es violento, que hay demasiada guerra, demasiada injusticia. Y claro, pues una vez más, recordar que todo ocurre la dentro y que violencia es, es interna, ahí, es claro, hay que empezar por poner mm, ahí esa atención y esa paz. Sonia, terminamos con la parte donde tú eres fundadora de una escuela maravillosa con Pushan, cofundadora. que le quiero, Sí, cofundadora fundadora. con Pushan, que lo quiero un montón también. Sí. Hacéis un trabajo increíble. Me Mm. gustaría saber cuándo es la próxima promoción, cuándo inicia. Pues ya iniciamos ya, estamos ya en el TikTok, ya ti para abajo, el 12 de abril arrancamos con la tercera promoción. Ya Vale, se ha hecho un grupo bonito, así que 3 semanas a lo largo de todo este año. Así que vale. a por ello también, pues a seguir poniendo nuestro granito de arena en que haya mayor regulación, autorregulación, corregulación. Si nosotros lo podemos hacer también en esa parte social en la que también es importante que cada uno de nosotros ponga ese granito, pues el nuestro será desde ahí, desde RC y Escuela, por parte de Pusan y mío. O sea que ahí estaremos ya, el 12 arrancamos. Sí, Genial, Sonia. Pues un sí, placer y que bueno, la gente te puede igualmente. contactar como siempre con todo lo que voy a poner aquí abajo. Eso es. Y pues nos vemos prontico, Y que a te quiero un seguir, eso es, montón. Gracias. igualmente. Que sigas así. Hasta Nos pronto. vemos. En nada. Venga, un saludo.